de Dios. Queridos hermanos, bienvenidos a una noche más. Les voy a leer un versículo de la Biblia para que tengamos nuestra bienvenida. Isaías 40:30. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Les doy una cordial bienvenida a todos ustedes. Vamos a orar para que la persona que hoy tiene la predicación sea para honra y gloria. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias porque nos has bendecido durante esta semana, Señor. Y gracias porque un domingo más vamos a alabar tu nombre, Señor. La persona que tenga ahorita la prédica, ayúdala, Señor, para que nuestros corazones se transformen a través de tu palabra, Señor. Bendice esta noche. Todo esto te lo pido en tu nombre, Señor. Que así sea. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a tener lo que es una ofrenda musical que se llama A Jesús entrega todo, himno 236. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza y gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza y gozo cambiará. Queridos hermanos, también le quiero dar la bienvenida a todos los que se encuentran en Zoom, a todas las personas que tengan algún agradecimiento o una petición especial, las vamos a estar esperando aquí en el chat. Lo pueden compartir, nosotros lo vamos a estar
viendo, y también en Facebook por si tienen alguna petición o un agradecimiento. Y me gustaría presentar al orador de esta noche, que es David Martínez, que él es el que tiene el tema del día de hoy. Eh, el tema es las oraciones de mi maestro. Espero que, bueno, para él es el tiempo. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué alegría poderles saludar nuevamente. Nos sentimos realmente muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente en este domingo. Un domingo que inicia la semana con muchas cosas y con muchas noticias también. Creo que la noticia más interesante que hemos tenido en las últimas semanas, por lo menos las últimas dos, es la guerra que ahora tenemos o que se vive en el Medio Oriente entre los palestinos y el pueblo de Israel. Es una guerra que tiene muchísimos años, por supuesto, y que con todo este tiempo todavía no terminan de resolver. Ayer estuve en la noche viendo un video que me llamó impresionantemente la atención de cómo, por ejemplo, los palestinos o los árabes están enviando sus proyectiles desde los lugares más importantes de la franja donde están entre los palestinos e Israel, y están haciéndolo en edificios habitados por civiles. Y lo hacen desde ahí para que cuando lancen los misiles, los israelitas del otro lado no destruyan esos lugares, porque si no destruirían a civiles. De verdad que es impresionante cómo este tipo de guerras se da en unas condiciones que uno no se imagina. Sin embargo, lo que más me impresionó de todo esto es de que los israelitas hacen dos cosas. La primera cosa que hacen es de que tienen una barrera, y ellos le llaman una barrera a una cantidad de misiles que se disparan a una cantidad de velocidades impresionantes. Porque cuando los palestinos del otro lado tiran uno, los israelitas tiran 3 o 4 para interceptar el misil. Les cuento que aproximadamente un 95-96% tienen de efectividad en esa barrera. Si no fuera por esa barrera de misiles que tienen en contraataque los israelitas, sería un problema serio para ellos de todo lo que estarían tratando de destruir. Además de esto, los israelitas tienen una inteligencia interesante, porque no solo han logrado repeler un poco el fuego de los otros lados, sino que además de eso han intentado, bueno, han destruido los lugares donde están del otro lado los palestinos. Bueno, es una guerra terrible, y cada vez de que miremos estas noticias nos daremos cuenta de lo difícil que el mundo está viviendo. Pero todo esto merece a una guerra que tenemos nosotros, una guerra también que es compleja, una guerra que tenemos que es cósmica de hace mucho tiempo, una guerra que no va a terminar hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Y en esa guerra tenemos a un enemigo que no termina, un enemigo que sigue constantemente tirándonos bombas a nosotros para destruirnos. ¿Y cómo le hacemos nosotros entonces para poder estar preparados para ese momento? No solo para ese momento de los tiempos finales, sino para los momentos de ahora, porque si hoy no lo logramos, no logramos al final estar bien. ¿Cómo poder repeler en una barrera esos dardos tan intensos del enemigo? La fórmula es la oración. La oración constante, y no hay duda de que de eso hemos estado hablando en las últimas 2 semanas. Hablamos la primera semana de la importancia de la oración en medio de la angustia, como le pasó a Jacob, y cómo la oración le ayudó a él a poder estar cerca del Señor para estar preparado en el momento que tenía que estar para cuando su hermano llegara. La angustia de Jacob. Después hablamos de la oración, especialmente entendiendo la paciencia y cómo la paciencia es fundamental. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo.
ese momento de la paciencia que nos ayuda al final y es importante para la oración. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo de verdad encontrar los pasos para tener una oración eficaz. La oración eficaz que nos va a ayudar a nosotros realmente a poder desarrollar en nuestra vida una barrera para poder tenerla en contra de todas esas bombas que nos envía Satanás para destruirnos. Apocalipsis nos recuerda de eso y nos recuerda entonces de cómo el dragón se llenó de ira contra la mujer y dice que en esa guerra viene contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Así que hay que prepararnos, ¿verdad? Y la oración es clave. Y antes de continuar, es importante que podamos orar para que el Espíritu Santo esté con nosotros en esta noche. Señor, mi Dios, estamos agradecidos contigo porque domingo a domingo y todos los días, tu Espíritu Santo nos cuida, nos guía y nos protege. Que en este momento, Señor, podamos estar bien, entender, Señor, qué es lo que tú quieres a través de tu palabra, pero especialmente, Señor, hacer los cambios que tú requieres en nuestra vida. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos guíe. Lo pedimos todo por Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, entendiendo el tema de esta tarde, nosotros cuando oramos, ¿será que es difícil saber qué pedir a veces? No sé, a veces tenemos una gran lista de cosas que tenemos que pedir, o a veces ni siquiera sabemos por dónde empezar. ¿Podemos pedir todo lo que queremos? ¿Es eso o tal vez tenemos unas oraciones más importantes que otras? ¿Acaso hay oraciones que no deberíamos de hacer? Bueno, estas preguntas son importantes y pues gracias a la misericordia de Dios, en nuestras oraciones no somos dejados solos, sino que tenemos la guía del Espíritu Santo. Muy importante, de eso vamos a hablar hoy bastante. La oración de fe nos capacita para vivir confiados en las promesas de Dios. Así que no solo hay que orar, sino hay que tener fe. Y eso fue lo que hablamos en nuestro primer domingo. La oración efectiva siempre está fundamentada en su palabra. Y no podemos orar solo porque nos dio ganas de orar, sino que tenemos que tener un fundamento con un escrito está. Esto también es clave para que la oración sea efectiva. Nuestras oraciones no deberían de estar basadas en nuestras experiencias, que por supuesto muchas de ellas son buenas, pero otras son como inestables. Y mucho menos deberían estar basadas en nuestros sentimientos que les puedo decir que son muy subjetivos. Ahora, nuestra espiritualidad debería de estar guiada por la Biblia y seguir entonces la voluntad de Dios tal como se revela en su palabra. Y por eso es tan importante saber que una oración guiada por la palabra de Dios es una oración eficaz. Y entonces debemos de recordarnos que es el Espíritu Santo el que nos despierta el deseo de buscar la presencia de Dios y orar entonces los unos por los otros. Así que podríamos decir, ¿cuál es la oración que complace a Dios? Interesante hacer la pregunta, ¿cuál es esa oración que complace a Dios? Bueno, debemos de entender que muchas oraciones son guiadas por motivaciones que son cuestionables. Esas son nuestras oraciones. Algunas motivaciones que pueden ser que estén escondiendo algunas cosas que están adentro de nuestro corazón, aunque están cubiertas, por supuesto, por un manto de piedad. Y quiero hacer algún ejemplo con esto. Puede ser que, por supuesto, estemos orando por la conversión de una persona. Y lo cual, nadie ha dicho que sea malo. Orar por la conversión de alguien es importante, pero posiblemente en el fondo es para que nuestra vida amorosa sea más fácil. Y miren cómo una oración que tiene un sentido bueno, tiene un fondo equivocado. Podríamos orar por el éxito de un ministerio que está a nuestro cargo. Y eso, la pregunta, ¿es malo? No, para nada, es bueno. Orar por el ministerio que tenemos en la iglesia o por lo que estamos haciendo, pues qué bueno. Pero, ¿qué pasa si en el fondo es para que vean lo importante que nosotros somos? Entonces,
ahí es donde tenemos que tener cuidado en nuestras oraciones. ¿Cómo podemos estar seguros entonces de que nuestra oración es la adecuada y que además es conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo podríamos estar seguros de eso? Entonces, vamos a ir a nuestro primer versículo de esta noche y voy a intentar compartir. Así que denme un momentito para que podamos compartir la presentación de hoy, donde están todos los versículos. Y el primer versículo que ya tengo ahora en pantalla está en Juan capítulo 7, perdón, capítulo 15 y versículo 7. Y miren lo que dice ahí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué podemos pedir? Dice que podemos pedir todo lo que nosotros quisiéramos y os será hecho. Pero tenemos que tener algunos requisitos según este versículo. Y algunos de estos están bien claros. Tenemos que permanecer, dice, en las palabras de nuestro Señor, para que entonces podamos pedir todo lo que nosotros necesitemos. Es realmente interesante de cómo la Biblia, a través de Juan, nos indica que si permanecemos en Cristo, entonces todo lo que pidamos se hará realidad. Además nos aclara que muchas cosas por las cuales hemos orado, pues en algún momento no fueron contestadas, al menos como queríamos. Eso quiere decir, a lo mejor teníamos alguna de estas cosas que estaban escondidas, alguna motivación que no habíamos dicho bien, y pensábamos que si le pedíamos a Dios eso, Dios no nos iba a tratar de examinar, pero Dios conoce nuestros corazones y nuestras intenciones. Así que les cuento que, por ejemplo, por 7 años seguidos, oré sin cesar porque mis padres que se habían divorciado pudieran resolver sus diferencias y finalmente pudieran estar juntos otra vez. Una oración de un niño, yo tenía 10 años cuando eso sucedió, y de verdad que oraba todos los días, no había día que no orara por eso. Y la respuesta, pues nunca llegó, o por lo menos eso es lo que yo pensaba, porque ya después de tanto tiempo y no pasaba, por momentos yo no entendía por qué Dios no contestaba mi oración. Le hice de hecho muchos reclamos a Dios, como por ejemplo, si su palabra dice que su voluntad es que ninguna pareja de esposos se separe, entonces, ¿por qué había permitido que eso pasara en un hogar adventista? Y miren, una mente de niño, pero yo me recuerdo muy bien que ese era mi reclamo que yo le tenía a Dios. Después entendí que en el fondo lo que yo realmente quería era tener una estabilidad económica en mi hogar que tenía cuando mi papá estuvo en la casa. Porque pues obviamente miraba todas las limitaciones que ahora que estaban divorciados mis papás, nosotros teníamos. Y obviamente las comparaba con las ventajas que tenían mis amigos. Lo que no me daba cuenta era que mi papá, en ese momento, realmente era una mala influencia para mi vida espiritual. Pero como Dios lo sabía, esa oración no fue contestada como yo esperaba, sino que era una oración que fue contestada como Dios conocía por su buena voluntad. Ahora, si Dios está en primer lugar en nuestra vida, entonces deseamos hacer lo que Él desea. Y como resultado, sus pensamientos van a moldear nuestros deseos. Dios está profundamente interesado en nosotros y anhela ser parte de todos los aspectos de nuestra vida. Imagínense, Él quisiera saber nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestros anhelos, nuestros éxitos. Por supuesto, le encanta saber cuando estamos alegres, pero por supuesto, también le interesa saber cuando hemos fracasado. Si hablamos todas estas cosas con Él, como lo hacemos con un amigo, entonces empezaremos a ver todo a través de los ojos de nuestro Maestro. Así que es extremadamente importante que nosotros podamos tener esta convicción y esta conversación constante con Dios. Y quiero compartir también un pensamiento que encontré en uno de los libros importantes
de la hermana White. Dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos. Y miren, importante esto. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hacia nosotros. Antes bien, ¿qué es lo que hace la oración? Nos eleva a Él. Qué bendición es la oración. Y cuando nosotros vemos la oración, no cambia a Dios, sino que la oración más bien nos cambia a nosotros, porque somos llevados a la presencia de Dios que transforma nuestras vidas. Y ese es el principal objetivo de Dios. Ahora, ¿acaso no nos hemos sentido más cerca de Dios cuando hemos orado por algo fervientemente, abriendo nuestro corazón de forma sincera? Y es que ustedes solo tienen que recordarse en qué momento tuvieron una angustia tan importante, un proyecto tan fuerte del cual no se despegaban de las oraciones. ¿Acaso no nos sentíamos cerca de nuestro Señor? ¿Creen que es importante entonces hacer cambios en nuestra forma de orar? Yo creo que sí. Ahora, vamos a ver, ¿por qué es tan importante que nosotros pidamos? Porque este es el primer punto que vamos a entender en la noche. ¿Por qué es tan importante que nosotros pidamos si Dios ya conoce a detalle lo que hay en nuestro corazón? Es así. Dios conoce todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, aún lo que nosotros no entendemos. Pero, ¿por qué es importante entonces que se lo pidamos a Dios? Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y vamos a ver los versos que tenemos a continuación. Lucas capítulo 11, aquí está, versículo 9 y 10. Miren lo que dice. Y yo os digo, pedid. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros pedimos? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿esto es contundente o no es así? Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Pedir. ¿Acaso Dios no conoce nuestro corazón? Ahora, pedir en oración revela nuestros deseos y expresa nuestra confianza en Dios. Y esto es sumamente importante. Porque no solo es el hecho de que nosotros tengamos que pedir, no, ya Dios conoce. Es que nosotros tenemos, cuando pedimos a Dios, le estamos diciendo, Señor, yo confío que esto que yo estoy pensando, tú lo puedes resolver. Cuando le pedimos algo a Dios, también le damos permiso públicamente para interceder por nosotros. Ustedes saben que Dios es un caballero que no hará nada si no se lo pedimos. Porque Él respeta nuestro albedrío. Y aunque sepa que nosotros necesitamos cosas, Dios quiere que se lo pidamos para que nosotros ejerzamos una cosa que es importante, la fe. Y ya vamos a hablar de eso nuevamente. Si no le pedimos a Él, no recibiremos las bendiciones que nos ha prometido entonces. Ahora, vamos a ver otro versículo que reafirma esto que es importante. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Nos lleva al siguiente versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, miren qué es lo que tenemos que pedir, no solo alguna cosa, pedir alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ay, no, yo de verdad que cuando yo pienso de la forma como a veces he orado, yo le pido perdón al Señor porque hemos orado, yo he orado especialmente por cosas en las cuales seguramente era mi voluntad lo que yo pedía. Pero aquí entiendo por qué el Señor a veces no me escuchaba, porque necesitamos pedir según su voluntad. Y el versículo 15 dice,
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que ya le hemos hecho. Imagínense pues, si ya nosotros sabemos que Él nos oye y le hemos pedido cualquier cosa según su voluntad, tenemos que tener la certeza, dice el versículo, que las peticiones que le hemos pedido ya están hechas. Increíble. Así que así de simple es nuestro Señor. Y cuando nosotros estamos orando en esto, no hay ninguna duda que podemos pedir cualquier cosa, ya que Dios es omnipotente. ¿Cuál es el problema más grande que hemos tenido entonces hasta el momento? ¿Acaso Dios no atiende por categorías? Es decir, por ejemplo, Dios nos atiende a los grandes primero, a nuestras oraciones grandes, y después atiende a las oraciones pequeñas. O, por ejemplo, Dios atiende a las personas que tienen más recursos económicos y, por último, atiende a los que son pobres, digamos. Dios no es así. Y ningún pedido es demasiado pequeño o, por el otro lado, poco importante. Y ningún pedido es tan grande que no pueda manejarlo. Así que, una cosa importante. Por fe podemos reclamar todas las promesas de la Biblia. Y ya vamos a hablar acerca de las promesas. Así que, sin embargo, hay una condición que debemos de cumplir a fin de recibir lo que estamos pidiendo. Y lo decía el párrafo, seguir su voluntad. Someternos por completo a su voluntad. Esto es importante entenderlo. Ahora, ¿cuál es un sinónimo de someternos a la voluntad de Dios? Y si ustedes lo piensan por un momento, ¿qué sería un sinónimo de someternos a la voluntad de Dios? Y la respuesta es obediencia. Y aquí hay un tema que es importante, porque ¿qué será primero? ¿La fe o la obediencia? La obediencia sabemos que es el resultado, pero necesitamos entender a veces que hay dos cosas que van muy en paralelo. Tal vez una va un poquito antes y la otra atrasito. Y a lo mejor la obediencia, a lo mejor es primero por momentos y después es la fe. Pero vamos a entender. El sinónimo de someternos a la voluntad de Dios se llama obediencia. Vamos a ver qué es lo que dice un escrito de la hermana White y se los comparto en este momento, que habla acerca de lo que les estoy comentando. Miren lo que dice. Todos sus dones son prometidos a condición de la obediencia. Dios tiene un cielo lleno de ¿cuántas bendiciones? Lleno de bendiciones para los que cooperan con Él. Todos los que le obedezcan pueden con confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas. Así que, como este niño que está aquí, o la niña que está acá, ¿cuánto nos ha costado ser obedientes en el transcurso de nuestra vida? No solo es que hoy día queremos ser obedientes y ya nos funcionó. La obediencia es una disciplina, y es una disciplina que viene de la confianza, de que sabemos que hay una promesa atrás de la obediencia. Así que a veces no vemos la promesa en el momento, pero tenemos fe que eso llegará. Yo me recuerdo que mi esposa siempre le dijo a mi hija, lo que mamá promete, lo cumple. Y eso quería decir que si le prometía algo porque era obediente, lo iba a cumplir. Y no se imaginan cuánto mi hija gozaba en obedecer. A veces no tanto, pero sabía que había una promesa después. Vamos a continuar. Así que, entendiendo esta parte tan importante, ahora podemos entender por qué Dios a veces no teníamos respuesta de Dios. Y es que simplemente oramos egoístamente, buscando primero satisfacer nuestras necesidades. No es que seamos obedientes, sino que primero son nuestras necesidades. Sabemos que para obedecer, primero necesitamos entonces también confiar en Dios. Y esto simplemente es tener fe. Y ahora vamos a hablar de lo que hemos hablado en las últimas oportunidades para ver cómo esto se une con todo. Y lo primero que nosotros hablamos hace un momento, ustedes se recuerdan, es la importancia de pedir.
Hay que pedir, porque cuando nosotros pedimos, nosotros podemos decirle a Dios públicamente, tengo la certeza de tus promesas. Para que Dios conteste, nosotros tenemos que someternos a su voluntad. Y es importante saber que su voluntad es mejor que la nuestra o yo miento. Y la tercera, hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, tener fe es fácil cuando las cosas a nuestro alrededor están bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas que están a nuestro alrededor no son tan buenas, por lo menos como nosotros las esperábamos? Es posible que nuestra fe se vea comprometida. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que, por lo menos en mi caso, muchas veces he tenido una fe débil. Pero Dios necesita esa fe débil, porque en nuestra debilidad se manifiesta la fuerza de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos la suficiente fe? ¿Qué pregunta es? Quisiera ponerles un ejemplo antes de que vayamos al versículo que vamos a ver después. Cuando nuestros hijos van creciendo, sabemos de que van madurando no solo porque físicamente han cambiado, porque ustedes saben que también vemos algunos adultos que actúan como niños. Así que no solo crecen porque físicamente lo van haciendo, sino porque realmente convierte de un niño, pasa a ser un joven y de un joven a un adulto, y es por su capacidad para ser responsables. Hay muchos adultos, y yo estuve por un tiempo de joven que era algo irresponsable, pero no había madurado, así que la madurez viene con la responsabilidad. Así que imagínense, yo sé que por ahí está Manuel y también está el pastor García. Gracias, pastor, por ayudarme en estos temas también. Y todos los que hemos tenido niñas y a niñas o adolescentes, sabemos lo intenso que es que una niña esté buscando ponerse la ropa. Y para el sábado que van, se quieren poner la mejor ropa, y por supuesto que eso es así. Y les cuesta elegir entre un vestido si es muy largo o es muy corto, si es el color correcto o si es muy pálido, si les va a dar mucho frío o si es muy caliente. Y todo esto es para el mismo día y el mismo vestido. Lo peor que pueden hacer es preguntarnos a nosotros qué pensamos. Porque es una pregunta que parece como algo rara y tricky, dicen los gringos, una trampa que nos están haciendo. Porque al final lo que están haciendo, como están creciendo y están madurando, es tratándonos de decir que si algo sale mal o no se sienten bien, el culpable no van a ser ellos, sino que seremos nosotros. Imagínense, esto es algo interesante que sucede. ¿Será que nosotros actuamos igual con el Señor? ¿Será que nosotros le decimos a Dios, mira, nosotros queremos algo, pero realmente si nosotros le pedimos a Dios y se hace su voluntad, nosotros estamos conformes con eso? ¿O le echamos la culpa a Dios por las cosas que nosotros vamos a tener? Vamos a ver cómo es que actúa la fe verdadera. Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago capítulo 1 y veamos qué es lo que nos dice la Biblia. Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8. Pero pida como tenemos que pedir con fe. Pero ¿cómo es la fe? Dice, no dudando nada. Ese es el primer punto. Porque el que duda es semejante a ¿cómo? La onda del mar. ¿Cómo hace la onda del mar? Para un lado a veces y después se va para el otro lado. A veces viene más fuerte y a veces más baja. ¿Y de qué depende? Dice aquí que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Cuando nosotros dudamos, cuando no tenemos la fe suficiente, así nos ponemos. Ahora dice el versículo 7, no piense. Y a mí me gustó dejar esto subrayado. No piense. La fe no es para razonar. La fe es para creer. Porque cuando nosotros pensamos, dice ahí, no piense, pues, quien tal haga, o sea, el que lo haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Miren, mis hermanos, si nosotros pensamos o dudamos, Dios no le agrada esa oración. ¿Será que vamos a recibir la respuesta? Ahora miren el versículo 8, el hombre de doble ánimo
dice, es inconstante en todos sus caminos. Y aquí puse una persona en la imagen que está en la pantalla que puede estar muy contenta de un minuto, pero en 30 segundos o menos se convierte en un ogro. ¿Qué está pasando con este doble ánimo? ¿Qué pasa con una persona que hoy tiene fe, pero la tiene más o menos porque duda? Dice que estaremos de doble ánimo, que además es inconstante en todos sus caminos. Así que el problema radica en la falta de fe y dejar que los pensamientos de duda se apoderen entonces de nuestras emociones. Y en ese momento, cuando la duda se mete en nosotros, la ansiedad y la angustia van a crecer. Así que, como no miramos la respuesta que queríamos hoy, ahí empezamos a tener problemas. Y la duda, ya saben qué es lo que hace. En otras palabras, si no siento al Señor a mi lado, empiezo a dudar. ¿No han escuchado algunas personas que dicen, es que no siento al Señor aquí conmigo? Cuando tenemos dudas, en el Santiago 1, versículo 7, dice, cuando tenemos dudas de que Dios cumplirá sus promesas, entonces no podemos esperar recibir algo de Él. Si tenemos dudas que Él no lo va a hacer, no lo va a hacer. Para creer, tener fe, significa confiar en las promesas de Dios, aun cuando nuestras emociones, y miren esto, y sentimientos nos digan todo lo contrario. Cuando nosotros empezamos a pensar, como decía el versículo 7 de Santiago, y a tratar de razonar, es que parece imposible lo que le pedimos al Señor, pero no dudemos. Y hay 5 versículos muy rápidos, que no los vamos a leer, pero sí vamos a sacar el resumen de qué es lo que hablan de la fe. Y los voy a compartir con ustedes. Estos 5 versículos son sumamente importantes para que ustedes lo puedan apuntar. 5 versículos. Primero, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y nos habla de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que pasa ahí, de lo que no se ve. Ese es el versículo número 1. Ahora, Hebreos 11, 11. La fe se aferra de las promesas de Dios, porque confiamos en lo que Él ha dicho. Así que el primero es la certeza de lo que no se ve. El segundo, la fe se aferra ¿a qué? A las promesas. Vamos al número 3. La fe sabe que es imposible que Dios mienta. Miren, esto es sumamente importante porque si Dios dice las cosas, lo cumple. Así como mi esposa le decía a mi hija, si mamá lo dice, lo va a cumplir. Versículo, el número 4, Hebreos 13:8. Dios es el mismo. Nunca ha cambiado. Es ayer, hoy y por los siglos. Así que si hemos visto en la Biblia que Dios ha cumplido sus promesas, no esperemos que Dios las deje de cumplir, porque Dios no cambia. Dios no miente, dice el número 3. Ahora vamos al número 5. La fe sabe que para Dios nada es imposible. Así que si nosotros tenemos fe, mis hermanos, en lo que Dios nos está diciendo, seguimos su voluntad, somos obedientes en lo que tenemos, hay promesas claves para nuestra vida. Y aquí vamos a empezar a entrar al siguiente punto. Así que, número 1, sabemos que hay que pedir. Eso ya lo hablamos. Número 2, hay que obedecer. Número 3, hay que tener fe. Y vamos al número 4. Y el número 4 nos lleva a reclamar las promesas de Dios. Hay que reconocer que toda fe es inútil si no reclamamos las promesas para las cuales le hemos orado a Dios. Es decir, nosotros tenemos que tener la certeza de que las promesas se van a cumplir porque Dios no cambia. Ya lo vimos hace un momento. Veamos qué es lo que dice Primera de Juan 5, 14 al 15. Primera de Juan. Ahora vamos a compartirlo con ustedes. Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos,
alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ya vimos este versículo, lo estamos viendo a repasar. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que que le hayamos entonces ya hecho. De verdad que es una bendición cuando nosotros pensamos en el término de que Dios, si nos promete algo, lo cumple. Ahora, hay un término interesante. Reclamar las promesas es un término que puede entenderse como prepotencia, tal vez. Cuando hablábamos con el pastor García hace varias semanas atrás, hemos hablado todas las semanas por un programa que tenemos todos los sábados a las 3 de la tarde. Y él hablaba de la importancia de reclamar las promesas de Dios. A mí esa palabra me quedó en mi mente tan intensa porque yo decía, ¿será que reclamarle a Dios es como ser prepotente? Podríamos pensar que Dios me está haciendo el favor de concederme una petición y ahora vengo yo, no solo me hace el favor de darme una petición, de resolverla, y ahora vengo yo y le reclamo. No se sentirá como una falta de respeto. Les cuento que la Biblia, para la Biblia el término reclamar va ligado a que lo que yo pedí con fe será cumplido. Eso quiere decir, reclamar es, yo estoy seguro, yo tengo fe que será cumplido. Eso quiere decir reclamar la promesa. En otras palabras, si yo pedí y es conforme a su voluntad, al reclamar la promesa, estoy diciendo que estoy seguro. Y además, esta palabra es importante, agradecido, porque la oración ya es contestada. Miren qué bonito. Reclamar la promesa es estar seguro que Dios me escuchó y estar agradecido de una vez porque ya fue contestado. Eso es reclamar la promesa de Dios. Ahora, alguien me podría decir si al orar entonces de una vez deberíamos reclamar, es decir, agradecer el cumplimiento de la promesa. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver qué es lo que dice la hermana White y los llevo al libro La Educación. Y voy a compartir con ustedes esto que dice la hermana White en La Educación, página 233. Podemos pedir cualquier don que Él haya prometido. Luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Y por lo que hemos recibido es antes de que nosotros lo recibamos. ¿Creen ustedes que esto es posible? ¿Creen ustedes de que es posible orar y agradecer por lo que hemos recibido? ¿O no hemos recibido todavía? Y los quiero llevar a esta historia. Lo vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan cuando Jesús llega después de haberse tardado un momento, un tiempo de no llegar a este evento en el cual él debería de haber estado según Marta y María? Y lo que hace Jesús es retardarse y cuando llega ya su amigo del alma, Lázaro, está muerto. Y antes de decirle Jesús a Lázaro que salga y que resucite, Jesús le ora a Dios. Y no vamos a leer eso porque lo vimos la semana pasada, pero ahí está donde usted lo puede leer, que está en Juan capítulo 11, versículos del 39 al 41. Y le pide a Dios en ese momento de que le escuche como siempre lo ha hecho. Mire cómo es tan importante eso. Y no solo le dice eso, sino que le agradece porque ya escuchó su oración y sabe que se va a cumplir y que no lo va a hacer quedar mal en frente de todos. Qué importante entender que nosotros cuando reclamamos una promesa y agradecemos a Dios por recibirla, entonces recibimos el don prometido por fe, aún antes de poder sentirlo ni verlo. Lo mismo que le pasó a Jesús. Como hijos de Dios, deberíamos vivir basados en las promesas de Dios, no en sus explicaciones. Eso no es fe. Aun cuando no podamos explicarlo todo, podemos confiar en sus promesas. Es importante poder entender
que cuando nosotros tenemos fe, no necesariamente se puede explicar. Y ya en su momento les contaré y les he ido contando tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y les puedo asegurar de que si yo les pregunto a cada uno de ustedes, podrán contar cosas que no se explicaban que podían suceder. No tiene sentido. Pero Dios en su infinito amor y misericordia con nosotros concedió las promesas que pedíamos. Quiero llevarlos a otro pensamiento de la hermana White. Y eso lo vamos a compartir ahora para que vean acerca de estas promesas. Y me encanta porque habla de las oraciones inoportunas. Un niño es inoportuno muchas veces porque interrumpe por todos lados. Y a veces nosotros pensaríamos que nosotros interrumpimos a Dios y somos inoportunos cuando lo oramos a Dios. Pero me encanta lo que dice la hermana White. Mire lo que dice. El Señor dice, invócame en el día de la angustia. Eso está en Salmos 50:15. Él nos invita a presentarle lo que nos tiene perplejos y lo que hemos menester y nuestra necesidad de la ayuda divina. Nos aconseja ser constantes en la oración, no solo es de vez en cuando. Tan pronto como las dificultades surgen, debemos dirigirle nuestras sinceras y fervientes peticiones. Mis hermanos, no está diciendo que es ya después que analizamos si lo que le tenemos que pedir a Dios es grande, entonces si vale la pena, o si en este momento nosotros no sentimos tanta necesidad, mejor no oremos ahorita, dejémoslo para después. Aquí dice, tan pronto como las dificultades surjan. Y aquí viene una cosa importante. Nuestras oraciones importunas, miren esto, evidencian nuestra vigorosa confianza en Dios. Eso quiere decir, mis hermanos, que a Dios le encanta que lo interrumpamos, pues. No es como la fotografía que está acá, que hay que pedirle permiso para hablar, no. A Dios, usted tiene necesidad, en ese momento, acérquese a Dios. El sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor. Y miren lo que pasa. Y nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. Ay, qué promesa más preciosa, mis hermanos. Así es como Dios actúa. Ahora, cuando era pequeño, una de las caricaturas, me recuerdo yo, que siempre me entusiasmó, fue una caricatura de Aladino y su lámpara maravillosa, algo así decía. Y este era Aladino, un pobre muchacho que se encuentra con una lámpara y al frotar la lámpara lo que aparecía era un genio que tenía algo importante. Y eso era lo que más me impresionaba. Y lo más importante es que esta persona que liberaba al genio podía pedir 3 deseos. Y sin importar el precio o el tamaño del deseo, él pedía todo. El límite, por supuesto, lo ponía la persona que hacía el deseo. Siempre pensé, y te tuve por momentos, me recuerdo de pequeño y joven, ¿cuáles serían los 3 deseos que yo le pediría a este genio? ¿Será posible que yo le podía pedir de todo? Y siempre pensaba, yo le pediría mucho dinero. Ustedes se imaginan a un niño joven tratando de imaginarse. Entonces, entendiendo las necesidades de cada uno, que hoy todos tenemos, si hoy Dios nos dijera que le pidiéramos lo que quisiéramos, no importa el tamaño o el precio, ¿qué le pediríamos a Dios? Estamos seguros de que si nosotros pensamos y hacemos una lista de todas nuestras necesidades, ¿sabemos qué pedirle a Dios? ¿Cuál sería eso tan grande y tan fuerte que necesitamos? Un trabajo, tal vez una persona que esté con nosotros, por la salud de un familiar o por nuestra propia salud. ¿Qué sería lo que nosotros deberíamos de pedirle a Dios? Bueno, los llevo a otra cosa que es importante, que está escrito en el Espíritu de Profecía, que me encanta, porque nos ayuda y nos guía. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden, que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la hermana White?
lo que nos está diciendo es que si nosotros estamos pidiendo el Espíritu Santo, Dios nos los da, pero de inmediato, más que si fuera un padre dando buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, dice, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. ¿Qué es importante para nosotros entonces? Pedir por el Espíritu Santo. Dios no es el genio del cuento de Aladín. Dios es el Dios del universo, el Dios todopoderoso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo? ¿Acaso el don del Espíritu Santo no es el don más importante? Es el que nos da, el Espíritu Santo, perdón, es el que nos da tanto el querer como el hacer. Es el que nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Es el que dirige y filtra nuestras oraciones. Miren la importancia de pedir al Espíritu Santo. Sin embargo, hay un problema cuando pedimos al Espíritu Santo, porque hay un obstáculo. ¿Cuál creen que ustedes es ese obstáculo? Bueno, el obstáculo más importante somos nosotros mismos. A menudo, nosotros pedimos muchas cosas, pero no estamos preparados para recibir al Espíritu Santo. Es no solo importante, sino es imperante que nuestras oraciones contengan ese filtro y esa ayuda espiritual, que muchas veces lo que hace es limpiarnos y entender que cuando nosotros oramos, esos gemidos de oraciones que llegan al cielo, el Espíritu Santo guía nuestras oraciones. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque cuando leímos a la hermana White en el libro La Educación, nos hablaba que era importante tener una confesión de nuestros pecados y un arrepentimiento para que entonces el don del Espíritu Santo pueda estar con nosotros y se complete la oración eficaz. Hechos capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que dice Hechos capítulo 2 y estoy seguro que todos hemos escuchado esto y este es nuestro último versículo. Hechos capítulo 2 y versículo 38. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pedro les dijo, ¿qué fue lo que dijo que hay que hacer primero? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué tenemos que bautizarnos? Para perdón de los pecados. ¿Y qué pasa cuando nos arrepentimos y somos perdonados? Entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. La verdad que el resultado de la oración del Espíritu Santo es dirigir a nuestro Maestro, es decir, a Cristo Jesús, para que Él pueda producir su carácter en nuestra vida y como respuesta se dé el más grande milagro que puede existir y es un reavivamiento genuino en nuestra vida y una transformación de nuestro carácter para que nuestro carácter corresponda al carácter y a la imagen de Cristo Jesús. Estamos, lo decíamos al principio, en una guerra inevitable, en donde el pecado está a la vuelta de la esquina y donde Satanás nos dispara todos los misiles en contra nuestro. Pero tenemos a nuestro Señor al frente de la batalla. El ángel de Jehová, como lo estudiamos ayer con el pastor García, va al frente de nosotros. Pero tenemos que estar seguros orando fervientemente, pidiéndole al Señor, buscando su voluntad, sabiendo que si le pedimos conforme a su voluntad y está el Espíritu Santo con nosotros, no hay nada de lo que le pidamos que el Señor no cumpla en nuestras vidas. Es mi deseo y oración que al despedirme de ustedes en esta semana, el Espíritu de Dios quede con nosotros, que sus santos ángeles puedan estar acompañándonos en todo lo que hagamos. Pero lo más importante es que dejemos que el Señor
toque nuestro corazón y convierta nuestros corazones de piedra en corazones que permitan la transformación de nuestra vida para poder compartir con los demás y estar preparados para el gran llamado. El llamado de poder hacer lo que debemos de hacer para compartir con todos aquellos que todavía hacen falta para poder estar preparados para ese gran día, el día que Cristo viene y que viene pronto. Que Dios les bendiga en esta noche y estemos siempre firmes en la oración. Gracias, David Martínez, por esa hermosa reflexión que acaban de dar sobre la oración. Yo lo escucho a él prácticamente todos los sábados a las 3 de la tarde, cuando el pastor García da sus prédicas y él es el orador. A mí me tocó a mí ser oradora. Bueno, yo había pedido allí que pusieran en el chat lo que eran las peticiones y agradecimientos, tanto en el Zoom como en Facebook. Solo miro uno. No sé si alguien tiene una petición o un agradecimiento más que pueda decir, ¿verdad? Y aquí lo voy a anotar para empezar lo que es a orar. Porque aquí dice Silvita pide por hacer una petición por su sobrina Isa Alarcón, santo que está contagiado con COVID. Fernando Castellón pide por una petición especial. Voy a esperar un minutito más para ver si alguien escribe si tiene una petición o un agradecimiento. Bueno, mientras espero, les recuerdo, queridos hermanos, que también lo que es el miércoles y el sábado tenemos lo que es nuestros cultos. Aquí tengo más, dice Jimena Noriega, dice orar por mi hogar y mi hijo Ian Isaac para que nos siga guiando por su camino. Juan de Dios también pide por su papá, por 2 amigas, por un negocio que está haciendo y por una petición especial. Personal, perdón. Bueno, vamos a orar y si hay una petición más adelante la voy a leer mientras oramos. Inclinen su rostro, queridos hermanos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias porque has permitido que esta pequeña congregación se haya podido reunir un domingo en la noche, Señor. A pesar de que muchas veces estemos todos ocupados, Señor, nos has dado la oportunidad de poder alabar tu nombre a través de David Martínez, que acaba de dar una gran enseñanza sobre la oración, Señor, de cómo debemos orar a través de tu palabra, Señor. Yo quiero pedir por la petición especial de la sobrinita de Silvita, que está contagiada por COVID, Señor. Tú sabes que es una enfermedad que está pegando muy duro, Señor. Por favor, protégela para que no le pase absolutamente nada y que pueda recuperarse. También Fernando Castellón pide por una petición especial. Tú conoces su corazón, Señor. También por la hermana Jimena Noriega, que pide por su hijo Isaac para que siga guiando su camino. También por Juan de Dios, que pide por su papá, por sus 2 amigas, por un proyecto que él está haciendo y por una petición personal que él tiene, Señor. También ya Javi Hernández agradece a Dios por sus bendiciones. Ixel Arauz ora por su familia que está en Panamá, que también tiene COVID, Señor. Pongo estas peticiones y agradecimientos en tu nombre, Señor, para que sean resueltas. Todo esto te lo pido en tu nombre, Señor, que así sea. Amén. Bueno, queridos hermanos, les quiero recordar que tenemos nuestros cultos los días miércoles, los días domingos y los sábados en lo que es en la iglesia. Gracias por ir a esta prédica, ¿verdad? Muy bonita. Los esperamos entonces. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Amén. Bendiciones a todos. Sí. Amén. Feliz Feliz noche. noche. Dios les bendiga.